Hola, buenos días. Bájale un poquito, gracias. Buenos días, espero que estén muy bien. Qué gusto saludarles. Y el día de hoy quería cambiar el sermón, pero el Señor no me lo permitió. Quería hablar de que como cristianos no estamos de acuerdo con lo que pasó en la inauguración de las Olimpiadas. Y iba a dar las razones de por qué no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Freddy se me adelantó y Freddy habló hoy en la escuela dominical de ese tema, de por qué como cristianos no podemos estar de acuerdo con la inauguración. Ojo, no estoy diciendo con los Juegos Olímpicos, estoy hablando de la inauguración, ¿verdad? Los eventos que hubieron ahí. ¿Por qué? Porque no podemos estar de acuerdo con lo que sucedió ahí, ¿verdad? Creo que muchas veces como cristianos nos quedamos callados y no hablamos y no decimos lo que realmente deberíamos de decir, y lo único que decimos es que vamos a orar, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta. Pero yo creo que debemos de sacar un comunicado, ¿verdad? Para los miembros de nuestra iglesia, ¿por qué no estamos de acuerdo con lo que sucedió? Pero bueno, ese es otro sermón para después. Así que vamos a orar y pedir la bendición del Señor sobre el sermón que está programado para el día de hoy. Padre, queremos darte la honra y la gloria solamente a ti, y queremos pedirte, Señor, que nos guíes en este sermón que ha sido preparado, Señor, para que podamos salir retados, exhortados, pero al mismo tiempo, Señor, ver con qué personaje nos podemos identificar de estos tres que vamos a ver el día de hoy. Señor, habla a nuestro corazón y que lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Por Jesucristo oramos. Amén. Fíjense, hermanos, que se dice que en una narrativa hay personajes importantes en esa narrativa, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un libro, una narrativa, cuando nosotros vemos una historia, nosotros por lo general vemos al narrador, quien está narrando la historia. Y sobre el narrador de esa historia emergen algunos personajes. A uno se le llaman los personajes principales o el personaje principal porque recae toda la historia en él. Hay otros personajes que son los antagonistas de la historia, ¿verdad? Aquellos que quieren hacer la vida de cuadritos al protagonista, ¿verdad? Pero fíjese que yo no sabía de estos personajes que se llaman tritagonistas, los tritagonistas, y estos apoyan al protagonista o se encuentran en una situación similar y desempeñan un papel con cierta relevancia en la solución del conflicto central. Y bueno, estos personajes son muy importantes en la historia, así también como encontramos personajes secundarios, ¿verdad? Que esos personajes llegan, hacen su labor y desaparecen en la historia. Entonces tenemos el narrador, tenemos al protagonista, tenemos a los antagonistas, al tritagonista, ¿verdad? Que sería nuevo para mí estos personajes, y tenemos a los secundarios. ¿Sabe? En la historia que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar el personaje principal o los personajes principales, pero van a estar también estos tritagonistas importantes de la historia que vamos a estar analizándolos el día de hoy. En Hechos 8, si quieren ir conmigo a Hechos 8 y tener su Biblia abierta ahí en Hechos capítulo 8 o su celular encendido, ¿verdad? Encontramos varios personajes que son importantes para la historia. Comenzaremos con el narrador, que es Lucas, ¿verdad? Quien se encuentra en su segundo tratado, narrando la espera de la promesa del Espíritu Santo y su cumplimiento para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Lucas va a hablar cómo en su segundo tratado esta promesa, este mandato se está llevando a cabo ya en la región de Jerusalén y que está listo para entrar a Samaria y a Judea. Entre los personajes principales, hermanos, habíamos dicho con anterioridad que a Esteban y a Felipe deberíamos de poner toda nuestra atención. ¿Se acuerdan que hubo una elección de 7 diáconos, 7 servidores, y con todas las características que debían de tener estos personajes? Y les comentaba, de estos 7, Lucas va a poner atención a dos personajes. Uno de ellos era Esteban.
el gran mártir, ¿verdad? Y vimos en el sermón pasado cómo Esteban murió, cómo Esteban entregó su vida para dar el evangelio, y ese repaso antiguo testamentario hermoso que Esteban pudo hacer antes de morir. Y pareciera ser, hermanos, que con la muerte de Esteban todo iba a desaparecer, pero no. Ahora va a entrar otro personaje importante, que es Felipe. Felipe el diácono, o mejor conocido como Felipe el evangelista. Vean conmigo, por favor, capítulo 7, 58, nomás para tener un poquito de contexto. Dice el versículo 58 de capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió, ¿verdad? Y ahí es donde nos habíamos quedado. Y qué importante este personaje de Esteban, este gran personaje de Esteban, que si usted lo puede comparar en su agonía con el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, el Señor Jesucristo, y dijo: Padre, no tomes en cuenta el pecado de ellos. Igual Esteban, aprendido de su maestro, ¿verdad?, pudo decir las mismas palabras. Ahora, si bien es cierto, Esteban es un personaje muy importante, principal, y después vamos a seguir con este otro personaje que se llama Felipe, pero hay una transición entre esos personajes, y estos personajes tritagonistas, ¿verdad?, aunque pareciera Saulo aquí, que es un personaje más antagonista, por lo que dice capítulo 8, versículo 1 al 3, vaya conmigo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pareciera, hermanos, que si tuviéramos esta lectura que voy a hacer, fuera mejor comprendible. Capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, estamos hablando de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora pasémonos al versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pareciera ser que esa es nuestra lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué meter a Saulo antes del versículo 2? Porque es muy importante, porque este personaje, este antagonista de la iglesia al inicio de este periodo, tiene que ser un personaje clave, hermanos. Porque ahora leámoslo de esta manera, versículo 1 de capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vámonos al versículo, al versículo 3. Y Saulo, ¿se da cuenta? Es ahí, nos hace un conectivo de serie que está uniendo la historia, ¿verdad? Y Saulo otra vez asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ahorita voy a volver a hablar de Saulo. Nomás quería que vieran esa importancia en la narrativa para poder entrar a este personaje. Antes de entrar a un personaje antagonista o tritagonista, ¿verdad?, como he dicho, quiero que hablemos del protagonista ahora de la historia, porque el protagonista de la historia, hermanos, va a ser Felipe. Y Felipe es un testigo que continuará con el mandato de llevar el evangelio a la región de Samaria. Pero la pregunta es: ¿quién era Felipe? Y pareciera ser, hermanos, según el verso 4, si va conmigo, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
O sea, los que salieron de esa persecución, dice que fueron esparcidos. Y esa palabra esparcidos, hermanos, es una palabra muy curiosa, porque esa palabra viene de la siembra. Cuando tú echas la semilla y empiezas a esparcir, a tirar esa semilla, ¿verdad? Y de ahí viene esa palabra. Dice que fueron esparcidos las personas y que anunciaban el evangelio. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El famoso queruso en griego, ¿verdad? El proclamar, el anunciar, y tiene que ver con las buenas noticias. Eso es lo que tiene que ver esto. Dice que les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe, hermanos? Felipe fue uno de los 7 diáconos que se eligieron para servir las mesas. El segundo personaje que Lucas pondrá toda la atención después de Esteban, ¿verdad? Es lo que leímos. Ahora, Felipe tenía cualidades de un servidor. Si usted va conmigo, por favor, a capítulo 6 de Hechos, vamos un poquito para atrás, el versículo 3, ahí vamos a ver cuáles son las cualidades que se buscaba de un servidor, que Felipe los tenía. Miren lo que dice, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones, escuche bien, primero, de buen testimonio. Lo primero que se busca en un servidor, buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo controle su vida. ¿Y de qué más? Llenos de sabiduría, temor a Dios, saber entender los tiempos, poder ayudar a la gente, a quienes entreguemos de este trabajo. Esas características, ¿quién las tenía? Esteban, pero también las tenía ¿quién? Felipe. Y este es el hombre que estamos hablando ahorita. Y esto solamente era para servir las mesas, hermanos. Esto era solamente para servir las mesas. Ahora, Felipe también aparece ahí, más abajito, verso 5, dice el verso 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está Felipe, ahí está nuestro personaje. Este hombre que fue llamado para servir las mesas, pero también que se le conocía como el gran evangelista, aquella persona que Dios va a utilizar para seguir un cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y la palabra testigo, hermanos, es mártir. Y Esteban fue el primer mártir y Felipe estaba de acuerdo en ser un mártir, un testigo para anunciar el evangelio. O sea, Felipe está cumpliendo su labor, está predicando y me seréis testigos en Jerusalén. Los apóstoles estaban siendo testigos en Jerusalén, pero también faltaba Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero cuando estamos bien, cuando estamos en un lugar tranquilo, cuando todo está sucediendo bien, no queremos movernos de ese lugar. Entonces vino la persecución. Vino la persecución, capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Que hubo una persecución. Muchas veces no es cierto que necesitamos un empujoncito para hacer algo, hermanos. Hay veces estamos tan cómodos, tan sentaditos, que necesitamos un empujoncito para poder hacer algo. Y estos personajes, los discípulos, las personas que estaban en Jerusalén, necesitaban este empujoncito para poder salir y cumplir Hechos 1:8. Ahora el evangelio va a ser predicado también en los lugares de Samaria, en los lugares de Judea, para que se pueda ir cumpliendo Hechos 1:8. De hecho, el libro de los Hechos es el cumplimiento de Hechos 1:8. Porque vamos a ver cómo el evangelio se extendía por todo Jerusalén y luego pasa a la región de Judea, Samaria, y vemos cómo después con el apóstol Pablo se va hasta lo último de la tierra. Entonces, Hechos 1:8 tiene que ser cumplido, pero los discípulos, pero las personas estaban tan cómodas ahí en Jerusalén que no querían. Entonces, por eso se levanta una gran persecución. Este Felipe, hermanos, fue un siervo de Dios.
a pesar de que el tiempo no era lo más indicado. ¿Qué haría usted en medio de una persecución? Acaban de matar a uno de los discípulos, de los servidores. ¿Qué haría usted? ¿No entraríamos en temor? ¿No entraríamos en pánico? ¿No diríamos nosotros, mejor nos callamos un poquito, no vaya a ser que vamos a ser criticados? O mejor nos callamos un poco, no vaya a ser que mi vida también esté en juego. Y es lo que estaba sucediendo, es lo que ellos podían pensar, pero Felipe no. Vayan a capítulo 8 otra vez, hermanos, para hacer notar unas cosas. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, anunciando las buenas nuevas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria era una región complicada, hermanos. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿por qué me pides agua tú si que no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿verdad? No se hablan, ¿sí? Entonces, ¿por qué me estás pidiendo agua a mí? ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó por Samaria y no lo recibieron? Dos de sus discípulos dijeron, Señor, sencillo, arreglemos este asunto, oramos para que caiga fuego y ¿qué más? Los consuma a todos ellos. Qué amor al prójimo, ¿no es cierto? Qué amor al prójimo. Jesús, yo me imagino que se les quedó viendo diciendo, Dios mío, ¿a quién tengo a mi lado, verdad? Esos eran los samaritanos, aquellos que cuando regresan hay una mezcla, ya no era 100% judío, entonces había como un celo, donde adorar a Dios, y en Jerusalén, en el monte Gerizim, donde adorar a Dios. Y había esas divisiones, entonces era importante llevar también el evangelio a esas partes, porque así lo dijo el Señor Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Algo importante aquí en el verso 5, hermanos, dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria no podríamos decir, si me ponen por favor la imagen que tengo para que vean los hermanos, podríamos traducir mejor a la región de Samaria. Ahí hay, hermanos, si se da cuenta, ahí tenemos el mapa donde está Jerusalén y donde está la región de Samaria. Y si vemos toda esa región, esas flechas que están hacia arriba, hacia Samaria, de ahí es donde va, y entonces va a venir bajando en toda esa región de Samaria. ¿Se acuerdan que después de estar con ¿cómo se llama? Con el eunuco, con el etíope, Dios lo manda y lo lleva a otro lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la región donde Felipe empieza a anunciar el evangelio. Esa es la región donde nadie quería ir. Nadie con sano juicio iba a ir a Samaria si eras judío, ¿verdad? Por eso algunos piensan que Felipe era una persona también que podía tener un contexto helenista. Entonces, por eso es que ellos se van por esos lados. Si se dan cuenta, dice que los apóstoles no se fueron, ellos se quedaron ahí, porque ellos todavía pensaban que a lo mejor el evangelio solamente era para judíos. Entonces, luego van a llegar, luego van a ir. Entonces, importante este mapa. ¿Puedes quitar la imagen, por favor? Como pudimos ver, como el protagonista Felipe, ¿verdad? De este capítulo 8 nos deja claro que poseía todas las cualidades de un creyente que sirve a Dios, en lo que Dios lo pone, y además es obediente en cumplir la misión de Dios en Hechos 1:8. Ahora veamos esas personas que están alrededor de Felipe. Tres personajes con los que nosotros nos podemos sentir identificados, que nos van a enseñar dónde está el corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermanos? ¿Dónde está tu corazón? Esto va a ser una pregunta que yo voy a estar haciendo constantemente. ¿Con quién te identificas? ¿Y dónde está tu corazón? Porque dice la Escritura que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Entonces, vamos a ver. El primer personaje, hermanos, que ya lo hemos leído es Saulo. Saulo, cuyo corazón estaba en lo que conocía de Dios y que se enfatizaba en la tradición y en las formas. Mire, Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, dice el versículo 1 de Hechos
Y Saulo consentía en su muerte. Y dice el versículo 3, porque Saulo también pensaba que hacía lo correcto, asolando y persiguiendo a la iglesia. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y esa palabra asolar, hermanos, es una palabra como exterminar, es la idea. Él quería acabar con eso. Ahora, pongámonos en la perspectiva de Saulo. ¿Sí? Saulo, un fariseo, una persona que preparada en la ley, una persona que era judía, su religión, y ver a un grupo que está creciendo, ver un grupo que para él son herejes, heréticos, lo que él quiere es acabar con eso, porque él tiene un celo, porque él es una persona con un celo a Dios. Sí, pero la tradición, sus creencias lo estaban llevando a cosas no buenas, lo estaba llevando a cosas malas, como que asolar a la iglesia. Mire, el versículo 3 es muy claro, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. A él no le importaba si era hombre, si era mujer, ¿verdad? A él lo que quería era acabar con todo eso. Aquí hay una enseñanza muy grande, hermanos, que debemos de tomarla. Muchas veces nosotros podemos creer que estamos en lo correcto, haciendo las cosas bien, pero también podemos estar correctamente equivocados. No sé si me explico, no sé si le ha pasado a usted. Creer que está haciendo lo correcto, creer que usted está bien, pero está bien equivocado, hermano, en las cosas que estamos haciendo. Cuidado, hermanos, que la tradición no nos lleve arriba de la escritura. ¿Sí? Es que así se ha hecho por años en la iglesia. Y si por años lo hemos estado haciendo mal, hermanos, no hay que cambiar eso. ¿Sí? Típico de cualquier reunión, ¿verdad?, de ministerio. Es que así lo hemos hecho siempre. Bueno, tal vez es hora de cambiar. Tal vez es hora de hacer cosas diferentes. Tal vez es hora de ver realmente qué dice la Escritura. ¿Sí? Porque muchas veces la tradición lo que hace es ver solamente un lado y no ver todo. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. A Saulo nadie le quitaba en su mente que asolar a la iglesia, que perseguir a la iglesia, eso era lo correcto. Que acabar con hombres y mujeres entregándolos a la cárcel, eso era lo correcto. De hecho, luego vamos a ver en capítulo 9 que va a pedir cartas. Yo voy a Damasco, denme cartas. Si encuentro un cristianito por ahí, ¿verdad?, me lo echo a la cárcel sin problema. ¿Sí? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo saber que estoy haciendo y no estoy haciendo lo correcto? Lea la palabra de Dios día con día. Medite en ella. Ore al Señor. Y otra cosa importante. El Señor Jesús habló de dos grandes mandamientos. Bueno, uno que se convierte en dos. Amarás al Señor con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, hermanos, lo que pasó en los Juegos Olímpicos, no estamos de acuerdo en las imágenes, sea la explicación que hayan dado que no era la cena del Señor, sino que era la cena de los dioses, ¿verdad? Y estando en aquel lugar es fácil la representación, sí, pero hubo cosas que no estuvieron correctas. Un hombre desnudo al lado de una niña, no está correcto nada de eso, hermanos. Nada de eso está correcto. Nada. Pero mi amor al prójimo me hace decir, ok, si tengo la oportunidad de compartir el evangelio a esta persona, se lo puedo compartir. No sé si me explico, hermanos. Porque podemos condenar y podemos hablar y decir tanta cosa, tanto detalle, hermanos, que podemos caer también en no mostrar el amor al prójimo. Ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque podemos ser un Saulo, ¿sí? Con todos estos grupos que están saliendo, ¿verdad? Con todos estos grupos que nuestra sociedad está permitiendo que haya todo esto, podemos caer
en ese error de condenar solamente, de creer que todo lo que yo digo es correcto, pero que muchas veces no mostremos el amor hacia las personas. Es importante el amor al prójimo. El segundo personaje, hermanos, y voy rápido, tiene que ver con otro personaje que se llama Simón, cuyo corazón estaba en la avaricia y en la vanagloria. Vaya conmigo, por favor, el versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado, ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mire, si usted es un lector de la Biblia, usted se dio cuenta que hay una palabra que se repite. ¿Cuál es esa palabra que se repite aquí? Engañado, engañado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una persona que ejercía la magia, que engañaba a la gente haciéndose pasar por alguien grande, dice, y que engañaba a las personas diciendo que él tenía el poder de Dios. ¿Se puede imaginar? Una persona que no conoce a Dios diciendo que tiene el poder de Dios. ¿Sí? Pero, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, ¿se puede imaginar, hermanos, al escuchar a Felipe anunciar, proclamar el evangelio de Dios, todas las señales que estaban haciendo, porque deben de recordar que cuando Felipe predicaba había sanidades, echaban fuera demonios, que eso se le llama los milagros, ¿verdad? Echar fuera a los demonios. Pues la gente se maravillaba, la gente creía al mensaje, porque los milagros, las sanidades, siempre tenían el mismo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Autentificar el mensaje que se estaba dando, autentificar el mensaje de Cristo. Ese era el propósito. Entonces la gente estaba creyendo. Y miren lo que dice el versículo 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se da cuenta? Felipe también creyó y Felipe, ¿qué dice? Que fue bautizado y se le pegó a Simón, perdón. Simón también creyó y fue bautizado y se le pegó a Felipe. Y ahí andaba con él, viendo todas las señales, todos los prodigios, todas las sanidades y todos los milagros. Recuerde una característica de Felipe, que Felipe era ¿qué? Engañador. ¿Sí? Felipe no. Eso era para ver si estaban despiertos. No, hermano, con tanto nombre a uno se le... Lo bueno es que no he dicho Saulo Pablo, ¿verdad? Porque luego también Simón era engañador. ¿Sí? Es curioso cuando ves las palabras de Simón y cómo se llamaba Samaria, es un juego de palabras también, que hay que notar todo eso. Entonces tiene que ver con el engaño, pero se está dando cuenta de algo, que hay un poder que no es engañoso, sino que está cambiando a la gente. Y Simón dice que creyó, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, versículo 14 en adelante, cuando escuchan en Jerusalén que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a estos personajes secundarios en esta narrativa, que es Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles les daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Hermanos, aquí entramos a otro tema tremendo, ¿verdad? Que tiene que ver con el dinero. De hecho, de aquí viene una palabra que se ha utilizado por años, ¿verdad? La famosa simonía, que era dar dinero para obtener un cargo eclesiástico, para tener algo importante en la iglesia. ¿Sí? Y hay gente que piensa que por su dinero puede tener más voz y votos en la iglesia. Como yo aporto, que mi voz se escuche, ¿verdad? Como yo doy, entonces mínimo de anciano debería estar yo en la iglesia, ¿verdad? Porque servidor ya no me queda, ya debe de ser algo grande, ¿verdad? O mínimo de pastor, ahí sí, ¿verdad? No, hermanos. Simón era un hombre que tenía su corazón en otro lugar, menos en el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan qué quería ser él? Importante, grande. Entonces vio que como él engañaba a la gente, dijo, hay una forma de ser grande, importante, tener ese don y dejo de engañar a la gente, ¿verdad? Y así me voy a hacer de más dinerito. Pedro, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué? Le pregunta Pedro, ¿verdad, hermanos? Y Juan fue uno de los que quería orar para que cayera fuego a los samaritanos, ¿no es cierto? Pues entre la combinación de Pedro y Juan era algo tremendo, ¿verdad? Cuando dice, versículo 19, diciendo, dame también a mí este don, este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay algunos comentaristas que les dijo, vete al infierno tú y con todo tu dinero. Si lo pusiéramos hoy en día. No tienes parte, no eres de estos que se acaban de convertir al Señor. No tienes parte, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque nosotros sabemos que al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Pero este corazón no era recto delante de Dios. ¿Cuántos Simones, hermanos? ¿Con quién te identificas? Saulo, Simón. ¿Con quién te identificas? Uno que quería hacer lo correcto, pero estaba correctamente equivocado. ¿Sí? No tenía amor al prójimo. Lo que menos le importaba era el sufrimiento de los cristianos. Con un Simón, que quiero ser alguien más. Quiero que la gente me vea. Quiero tener el poder, ¿verdad? Para poner mis manos y que reciban al Espíritu Santo. ¿Sabe que los dones es por gracia? ¿Sabe que Dios reparte los dones como Él quiere? Ni te pregunta qué don quieres tener, ¿verdad? Yo siempre le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me diste el don de cantar? O el talento, pues, de cantar. Mire qué bonito es terminar un sermón y yo cantando, ¿verdad? Hasta arrodillados los iba a tener a todos, ¿no es cierto? Y mi respuesta siempre ha sido, la respuesta de Dios, ¿verdad? Te he dado un aguijón para que bofetee tu cara, para que no creas que eres tú el que estás predicando, ¿sí? Sino que soy yo, por medio del Santo Espíritu que estoy hablando a los corazones. Y hay gente que lo hace hermoso, pero a mí no me lo permitió, porque a lo mejor mi corazón se hubiera desviado, porque a lo mejor mi corazón no hubiera sido recto delante del Señor. Tercer ejemplo, hermanos, tiene que ver con el etíope. Versículo 26.
Un ángel del Señor habló a Felipe, nuestro personaje principal, diciendo: levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se acuerdan? Ponme la imagen, si la puedes poner otra vez, por favor, nomás para que vean dónde está Gaza. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Y junto a ese carro, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermanos, el etíope era una persona que había ido a Jerusalén a adorar. Buscaba a Dios. Bueno, ahí está la imagen, si usted se da cuenta, Samaria hacia abajo, ahí está Gaza, ¿ok? Donde se encontró con el etíope. Muchas gracias por la imagen. Vean, era una persona que buscaba a Dios en oración. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Pareciera ser que era un prosélito, alguien que había adoptado la religión judía como su religión, y que tenía la obligación de ir una vez al año a una de las fiestas. Había ido a esa fiesta a adorar, ahora va de regreso. El etíope venía leyendo al profeta Isaías, hermanos. ¿Por qué venía leyendo al profeta Isaías? Cuando uno va de viaje, uno dice: ay, me mareo, ¿no es cierto? Ponete a leer la Biblia, ponete a hacer esto. Ay, no, me mareo. Él no se mareaba, y iba en un carruaje, recuerde, ¿verdad? El caballo ahí, bueno, él iba ahí. Iba leyendo al profeta Isaías. Y Dios le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y Felipe oyó que venía leyendo al profeta Isaías. Ahora, ¿qué venía leyendo, hermanos? Dice el pasaje, versículo 32 de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Y empieza a leer. ¿Cuál parte de Isaías es, hermanos? Isaías 53, que es una profecía mesiánica del sufrimiento del Mesías. Pero vea lo que pregunta dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, le dieron cuerda, ¿verdad? Felipe abriendo su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Yo veo una diferencia, hermanos, entre Saulo, entre Simón y entre el etíope. ¿Cuál es la diferencia que vemos, hermanos? Que mientras el primero, Saulo, quería agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de una forma incorrecta. No había amor al prójimo ahí. Segundo, Simón estaba interesado en la avaricia, en la vanagloria, y se le había olvidado la humildad. Y mientras el tercero, el etíope, está buscando a Dios, está leyendo la escritura, pero tiene un problema, no la entiende, como nos pasa muchas veces a nosotros. No la entiendo, pero si alguien me la explica, con gusto. De tal manera que Felipe le explica y termina en una conclusión. El etíope, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta o de alguien más? Y Felipe, ni tardo ni perezoso, le comenzó a dar el evangelio de Cristo. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Que nosotros no entendemos la escritura y no hacemos nada por entenderla. ¿Sí me explico? ¿Y quién me la puede explicar? Hay grupos pequeños en esta iglesia, hermanos, que muchas veces brillan por la ausencia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo un tiempo llegué a pensar y a hablar con los ancianos: hermanos, voy a cerrar mi grupo pequeño,
porque solamente me llegaban 2 señores, solamente. Ni la refa que preparaba, ¿verdad? Y se quedaba y me la tenía que comer toda la semana, hermanos. ¿Sí? Yo decía, no hay un interés en conocer más de la Escritura. Con lo que comemos el domingo es suficiente para toda la semana. ¿Cómo estás, hermano, en eso de querer aprender de la Escritura? Bueno, lo hago yo todos los días, leo la Escritura. Perfecto, síguelo haciendo, te felicito. Pero va a haber cosas que no vas a entender. ¿Qué haces cuando no entiendes algo de la Escritura? Ay, gracias a Dios, tenemos hoy el internet. Cuidado. Cuidado con lo que lees y con lo que buscas en internet. ¿Ya pudiste detectar páginas que están acorde a nuestras creencias? Porque bien puedes leer de los testigos de Jehová y no te diste cuenta. Bien pudiste leer de los mormones y no te diste cuenta. O de gente que escribe solamente por escribir, pero que no tiene tus mismas convicciones. Por eso es necesario las reuniones. Por eso es necesario conocer, que alguien también te explique la Escritura. Cuando buscamos a Dios, hermanos, con un corazón auténtico, sincero, le adoramos, hacemos de la Escritura nuestra norma de fe y conducta. Cuando la entendemos y queremos vivir acorde a lo que ella nos dice. Por eso, cuando entiende el Evangelio, el etíope, para el carro, ve un charquillo por ahí, ¿verdad? Un río, ¿y qué dice? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí hay un pasaje polémico, hermanos, que es el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algunos piensan que este texto no está en el texto original, sino que esto fue añadido después, porque era la respuesta que se daba normalmente a alguien que decía que quería ser bautizado, ¿verdad? Sea lo que sea, hermanos, yo creo que sí estaba en el texto. Yo creo, hermanos, que esta es la respuesta correcta. ¿Crees en Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque el etíope sí creía. Simón nunca creyó, aunque dice que creyó y fue bautizado. ¿Se dio cuenta? ¿Cuánta gente ha dicho que ha creído en Cristo, hermanos? ¿Cuánta gente ha dicho eso? Y hasta ha venido a las aulas bautismales y se ha desaparecido, ¿verdad? No cree. Realmente dice la Escritura en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. Una falsa conversión, una falsa espiritualidad con una verdadera conversión, con una verdadera espiritualidad. Y dice la Escritura que lo bautizó, ¿verdad? Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Interesante, ¿no, hermanos? Fíjense que cuando pusieron, ¿se acuerdan que aquí había una I y una A? Bueno, ahora ya entiendo de qué es la I, qué es la A, ¿verdad? De ir y ¿qué más? Y anunciar. Pues yo pensaba que era inteligencia artificial. Yo dije, nos van a hablar algo de la inteligencia artificial en misiones, ¿verdad? ¿Por qué traigo lo de la inteligencia artificial, hermanos? Porque ahora existe una manera fácil para determinar con qué personaje de la historia te puedes identificar. Si tú usas la inteligencia artificial y pones algunos detalles tuyos de la historia de tu vida, de tu personalidad, para cruzar con datos de forma adecuada, te dirá a qué personaje de la historia tú te puedes identificar. Ojalá que nos identifiquemos con el etíope. Saulo va a tener que pasar un proceso para llegar a ser el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero va a pasar por un proceso. Va a tener que tener un encuentro con el Señor Jesús. ¿Ok? ¿Con quién te identificas, hermanos? Puedes amar a Dios, servirle y estar totalmente equivocado. Esto pasa cuando la tradición, la liturgia se antepone al mandamiento de amar a Dios, demostrándolo amando al prójimo.
El servicio a Dios no es para que yo me haga notar o la gente me admire. El servicio a Dios es para que Él crezca y que yo mengue. Esto es importante, hermanos. Que Él crezca y que yo mengue. Me puedo identificar con el etíope, con el placer de venir a la casa de Dios, unirme con su pueblo para adorar juntos a Dios. Me identifico con querer leer, estudiar su palabra, y si no entiendo lo que leo, pues preguntar para que me lo explique. Esto debe ser entusiasmo, esto debe de buscar a Dios, de leer su palabra. Esa es la idea, hermanos, que nosotros podamos gozarnos de nuestro Dios. Y ojalá, mis queridos hermanos, que podamos identificarnos con el etíope. ¿Saben que el etíope ya no se supo nada? Yo estuve viendo qué dice la tradición, qué dice del etíope. No dice nada el etíope. A lo mejor que llegó a Etiopía y que de allí anunció el evangelio, ¿verdad? Es lo único que podríamos decir. Lo que me llama la atención es cómo termina el capítulo, que dice que subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, se lo llevó, y el etíope dice que siguió su camino con gozo. Ojalá nosotros podamos ser un etíope. Padre, gracias por tu palabra de exhortación por medio de ella, y gracias que has sido bueno con nosotros. Bendiga su iglesia, Padre Santo, por Jesucristo. Amén.